15 de mayo de 1992, Culiacán, Sinaloa. La música ya llena el ambiente, la gente espera, y el aire vibra con esa mezcla de emoción y tensión que solo se siente en ciertas noches. Un hombre sube al escenario del Salón Bugambilia sin saber que, entre el público, ya está sentada la sombra de su final. Su nombre es Rosalino Sánchez Félix, pero para todos es Chalino Sánchez. Un cantante que no solo interpretaba corridos, sino que los convertía en confesiones crudas, en relatos que olían a pólvora, en historias donde la verdad no pedía permiso. Esa noche se presenta firme, con sombrero, mirada directa y una presencia que no parecía doblarse ante nadie. Pero en cuestión de minutos, algo invisible cambiará todo. El público escucha Alma enamorada, una de sus canciones más queridas. Entonces, sin previo aviso, una mano desde abajo le entrega un papel doblado. Un gesto pequeño, casi insignificante. Chalino lo toma con naturalidad, como si fuera parte del espectáculo. Pero al leerlo, algo se rompe. Su rostro cambia. El hombre que había sobrevivido a disparos, que había construido su nombre en medio del peligro, ahora parece entender algo que no puede evitar. Se limpia el sudor con ese mismo papel, mira entre la multitud como buscando a alguien que no logra identificar, lo arruga y lo deja caer. Y aún así, sigue cantando. Horas después, ya no estaba vivo. El 16 de mayo de 1992, su cuerpo aparece cerca de un canal de riego en las afueras de Culiacán. Tenía 31 años. Versiones indican que fue interceptado por hombres armados que se hicieron pasar por policías estatales. 2 disparos terminaron con la voz de un hombre que había cantado demasiado cerca del peligro. Pero esta historia no es solo sobre su muerte. Es sobre el camino que lo llevó hasta ese momento. Sobre cómo un niño nacido en la pobreza terminó en un escenario donde una simple nota podía significar una sentencia. Porque antes de entender quién lo mató, hay que entender por qué decidió seguir cantando después de leer ese mensaje. Todo comenzó lejos de los reflectores, lejos de los aplausos, en un lugar donde sobrevivir no era una opción, sino una obligación diaria. Las Flechas, el Guayabo, en Culiacán, Sinaloa. 30 de agosto de 1960. Ahí nació Rosalino Sánchez Félix, el menor de 8 hermanos en una familia campesina donde la pobreza no era temporal, era constante. No había promesas de éxito, no había caminos claros, solo tierra seca, trabajo duro y una vida marcada por la ausencia. Cuando Chalino tenía apenas 6 años, su padre, Santo Sánchez, murió. A esa edad, un niño debería aprender a jugar, a reír sin preocupaciones. Pero él aprendió algo distinto, que una figura puede desaparecer de una casa y dejar un vacío que nunca se llena. Sin padre, la familia quedó expuesta. En el Sinaloa de aquellos años, la protección no siempre venía de la ley. A veces no llegaba. Lo que sí llegaba eran los conflictos, los hombres armados, las deudas, las venganzas. La justicia no se resolvía en oficinas, se decidía en momentos, muchas veces con un arma de por medio. Así creció Chalino. En un entorno donde la debilidad podía costar caro, donde el orgullo era defensa y el silencio una herramienta. Perdonar podía parecer cobardía, y no responder a una ofensa podía arrastrarse por generaciones. En ese mundo, la vida enseñaba rápido y sin segundas oportunidades. Entonces ocurrió el hecho que cambiaría todo. Según los relatos, su hermana Juana fue atacada por un hombre con poder local. No fue solo una agresión contra ella, fue una humillación contra toda la familia. Una marca sobre su apellido. Para un joven que ya cargaba con ausencia y rabia, aquello no podía quedarse sin respuesta. Buscar justicia por la vía legal no era una opción. Así que tomó otra decisión. En una fiesta del pueblo, entre música y gente desprevenida, Chalino encontró al hombre señalado. No hubo palabras largas ni advertencias. Solo acción. Sacó un arma y disparó. En ese instante, su vida se dividió en 2. Antes, era un joven más en Sinaloa. Después, se convirtió en fugitivo. Alguien marcado por la violencia, perseguido no solo por la ley, sino por las consecuencias que nunca desaparecen.
La sangre, en lugares así, no se borra. Se queda ligada al nombre, a la familia, al destino. A finales de 1975, Chalino cruzó a Los Ángeles, California. No buscando un sueño, sino huyendo de uno que se había roto. Llegó sin dinero, sin estudios, sin respaldo. Trabajó en lo que pudo, lavando platos, vendiendo ropa, sobreviviendo día a día. Pero cambiar de país no borró su pasado. Solo cambió el escenario. La lucha continuó, ahora en otro idioma, con otra soledad. Pero Sinaloa seguía dentro de él. Y fue ahí donde comenzó a transformarse algo. Chalino no llegó a la música por vocación artística. Llegó por necesidad. Por la urgencia de convertir todo lo vivido en algo que pudiera escucharse. Por eso su voz no era perfecta. Era real. Rasposa, quebrada, como si arrastrara polvo y recuerdos. Antes de ser conocido, ya cargaba muchas vidas dentro de la suya, el niño sin padre, el joven vengador, el migrante que no podía olvidar. Pero había algo más profundo. Chalino no solo creció cerca de la violencia, creció rodeado de quienes la vivían. Un nombre clave aparece, Bautista Villegas. Según su esposa, Marisela Vallejos Félix, era su tío. Pero también fue una influencia directa. Un hombre que representaba poder en un mundo donde ese poder no se explicaba, se imponía. A través de él, Chalino conoció caminos peligrosos, armas, negocios ilícitos, una vida donde el respeto y el miedo iban de la mano. Para un joven en busca de identidad, esa figura dejó huella. Y cuando el respeto se mezcla con temor, la violencia puede parecer destino. Años después, Chalino le dedicaría un corrido. No era solo música, era memoria. Porque lo que lo hizo diferente fue que no cantaba historias inventadas. Cantaba lo que había visto, lo que había escuchado, lo que sabía que era real. Sus canciones tenían nombres, lugares, conflictos. Y en ese mundo, nombrar no es neutral. En julio de 1984, la tragedia volvió a golpear. Su hermano Armando Sánchez fue asesinado en Tijuana. No fue un hecho aislado, sino parte de un entorno donde las cuentas pendientes rara vez se cierran en paz. Para Chalino, esa pérdida lo cambió todo. Decidió no guardar el dolor en silencio. Lo convirtió en música. Así nació, recordando a Armando Sánchez. Ese momento marcó un antes y un después. Descubrió que su voz podía dar vida a quienes ya no estaban. Que podía transformar la muerte en memoria. Sus canciones comenzaron a circular. No en radios elegantes, sino en mercados, en cassettes, entre migrantes que encontraban en su voz algo auténtico. Pero también había otra audiencia, aquellos que reconocían los nombres, las historias, los mensajes ocultos. Chalino empezó a escribir por encargo. Para personas que querían ser recordadas, para quienes buscaban dejar su versión de la historia. Pero cada corrido tenía un riesgo. Porque en ese mundo, una canción puede ser homenaje o provocación. Su fama creció, pero también su exposición. Cada verso lo acercaba más a quienes no perdonan errores. Para inicios de los años 90, ya era un símbolo. Pero también un hombre caminando en una línea peligrosa. Y entonces llegó esa noche. La nota. Nadie sabe exactamente qué decía. Pero sí lo que provocó. Un cambio inmediato, visible. Aún así, Chalino no se retiró. No huyó. No detuvo el show. Siguió cantando. Terminó su presentación. Y horas después, su historia se apagó. Pero su legado no terminó ahí. Sigue en sus canciones, en su historia, en la memoria de quienes lo escuchan. Porque Chalino Sánchez no fue solo un cantante. Fue un hombre que entendió lo cerca que estaba el peligro. Y aún así, decidió enfrentarlo con su voz.